A menudo hemos escuchado que la iglesia no es importante, que la iglesia nos salva, que basta con que reconozcamos que Jesús es Dios. Primeramente, hay que ver qué significa iglesia. El término iglesia tiene origen de la palabra eclesia, traducido del griego, que significa lo que es llamado. Para hablar de la iglesia de Jesús, y ya sabiendo que iglesia significa lo que es llamado, tendríamos que ver si Jesús hizo el llamado a alguien. De ser así, esos a los que habría llamado serían su iglesia. Marcos 3:13 en adelante. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Entonces dice, llamó así a los que él quiso. Entonces sí, Jesús hizo un llamado. Luego continúa, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Aquí vemos que sí hubo un llamado, que sí hubo una misión específica, de tal manera que hay un grupo de personas que son la base de la iglesia, porque son los primeros a los que él llamó. Y si nosotros queremos formar parte de la iglesia de Jesús, tendríamos que sumarnos a ese grupo, no hacer uno distinto, porque ya están las bases puestas por el mismo Jesús, sobre las cuales solo hay que irnos sumando. Efesios 2:20 en adelante. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Si la iglesia no fuera importante, ¿cuál sería el motivo por el cual Jesús funda una iglesia? Porque Jesús fundó una iglesia, Mateo 16:18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Recordemos que Jesús dijo, edificaré. Él va a edificar, Él es el constructor. También dijo, mi iglesia. Quiere decir que puede haber más iglesias, pero serán de otra persona, no la de Jesús. Puede ser la de Martín Lutero, Juan Calvino, Joseph Smith, Ellen de White, y la lista ahí va continuando, ¿no? Pero la iglesia de Cristo, Él ya la fundó, y Él es quien se va a encargar de edificarla. Por lo mismo es que al terminar Pedro su primer discurso, se añadieron 3,000 personas. Hechos 2:40. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí vienen las preguntas. ¿A dónde se añadieron? ¿Quién los añadió? ¿Por qué? Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces se añadieron aquel día 3,000 personas, pero ¿quién los añadió? Fue el mismo Señor Jesucristo. ¿Y a dónde los añadió? Los añadió a la iglesia. ¿Y a quiénes era a los que Él añadía? A los que habían de ser salvos. Si el Señor hizo esto, quiere decir que la iglesia sí es importante. Muchos dicen que con solo reconocer a Jesús como nuestro Señor, con eso es suficiente. Pero el mismo Jesús nos aclara esta situación. Mateo 7:21 en adelante. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Una de las cualidades muy particulares de la iglesia por la cual es esta tan importante, lo escribió San Pablo cuando le escribe la carta a los fieles en Cristo que están en Éfesos. Efesios 3, 20 en adelante. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y en esta misma carta, San Pablo da otro dato en el cual recalca la importancia de la iglesia, porque nos dice también que Cristo es el Salvador de su cuerpo y que su cuerpo es la iglesia. Efesios 5:23 en adelante. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si la iglesia no fuera importante, Cristo no se hubiera entregado por ella. Ahora bien, otro dato muy importante que no podemos dejar pasar es que tenemos que permanecer y conducirnos en la verdad. Hay muchas personas que se salen de la iglesia que Cristo inició a edificar en la persona de Pedro y por lo tanto dejan de andar en la verdad. No porque ellos quieran dejar la verdad, no porque lo hagan con una mala intención. Muchas veces es por desconocimiento, por ignorancia. Y otras es porque los lobos astutos los engañan. Un gran consejo que San Pablo dio a Timoteo está escrito en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. A manera de resumen, Jesús sí funda una iglesia, Mateo 16, 18. Luego, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, Hechos 2:47. A Dios se le da la gloria en la iglesia, Efesios 3:21. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Efesios 5:23. Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó por ella, Efesios 5:25. Con estos fundamentos bíblicos podemos ver cuán importante es la iglesia. Y ya casi para terminar, vamos a escuchar unas palabras, Hechos 20, 29 al 30. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que tenemos que cuidarnos de los lobos rapaces, no dejarnos arrastrar a otra iglesia, porque estas palabras se cumplieron y se siguen cumpliendo. Muchos salieron de la única iglesia que Cristo fundó. Como lo dije a manera de ejemplo anteriormente, Martín Lutero, Juan Calvino, Joseph Smith, Ellen de White, ellos hicieron su propia iglesia y aún todavía se siguen yendo muchos discípulos de la verdadera iglesia, de la única iglesia que Cristo fundó, a estas iglesias que son de estas personas, mas no la de Cristo. Si tú aún perteneces a la iglesia que Cristo fundó, felicidades, permanece así.
El Señor es quien te añadió a ella. Y si acaso estás en otra iglesia, espero que te des cuenta de lo importante que es pertenecer a la única iglesia que Cristo fundó. Si te gustó el video, regálame un like. Si no te has suscrito, suscríbete y comparte para que juntos evangelicemos por este medio.